El objetivo de las asesorías es que ustedes puedan entender y puedan tener como que un extra a su clase teórica, ¿ok? Las asesorías como tal desde el principio no ha sido vista para que sea como que un igual o un complementario, ¿no? O sea, que no es un igual a la teórica. O sea, ustedes ya deben venir sabiendo. ¿Por qué? Porque yo solamente les voy a apoyar porque yo soy un estudiante que va más adelantado, que les puede ayudar, pero al fin y al cabo no soy el profesor, ¿ok? Entonces, a lo que se les recomienda es que no tomen esto como un sustitutorio, ¿no? Ahora, no voy a esta clase, pero, o sea, no voy porque tengo las asesorías, no. Lo aconsejable es que ya aprendan todo, lo máximo, o sea, lo más que puedan en la clase como tal, en la oficial, y ya en la asesoría vengan para reforzar. Ok, hacer preguntas. Capaz el profesor no fue claro en algo y ustedes me pueden escribir, oye Damián, oye, ustedes me han preguntado, oye Damián, ¿cómo es esto? Les puedo ayudar con una tarea, les puedo ayudar, les puedo asesorar, porque para eso estoy acá, para ayudarles. Ok, y también les quiero dar algunos consejos, ¿ok? Esta clase es el origen de la vida, ¿ya? Y yo quisiera que no vean ninguna clase como, ay, no, esta clase está de extra, esta clase está de relleno, esta clase está aburrida, esta clase está por acá, por acá. No, ¿por qué? Porque ese es el peor error que puedan tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el parcial, ya en 2025 uno y 2 que les voy a mostrar las respuestas, las preguntas, vinieron 6 preguntas en el parcial. O sea, y son de 60 a 40 preguntas que hay, son 3 puntos. O sea, hay 3 puntos te puede salvar de aprobar como desaprobar. Así que tampoco no lo vean tanto como del hecho del puntaje, o sea, del hecho de que, oye, no, necesito estudiar esto para subir, para probar, ¿no? Para probar con 11 para probar con 12. No, o sea, véanlo también, aparte de eso, que es lo que es importante, aparte de eso, véanlo como para aprender, ¿no? Y tienen que extrapolar el origen de la clase, porque si, por ejemplo, el origen de la vida, yo no he dicho, oye, vamos a ver esa clase. Lo ha dicho un doctor, un decano, que sabe lo que hace, ¿no? Y por algo está en su puesto. El origen de la vida nosotros lo estudiamos. ¿Por qué? Porque nosotros como doctores, como médicos, o sea, tenemos que tener en la mente, en nuestro plano, o sea, nuestro ideal tiene que ser priorizar la vida, amar la vida, ¿no? Eso es lo que es un médico, ¿no? Entonces el origen de la vida es como explicar el proceso tan difícil para que una sola célula pueda originar, ¿no? O sea, de la química inorgánica a la química orgánica, ¿no? A los seres vivos. Ya fue tan difícil, fue un proceso que duró millones y millones de años. Es para que nosotros aprendamos a valorar el proceso, ¿no? Y también para entender un poco el porqué de las cosas. Dicho con esto, empezamos, ¿ok? Vamos a empezar a preguntarnos qué es la vida. Es un hecho filosófico, ¿no? Pero no lo vamos a ver desde un hecho filosófico, lo vamos a ver desde la parte biológica, ¿no? Que la vida es la capacidad que uno tiene para nacer, crecer, reproducirse, metabolizar, morir, etcétera. ¿Ok? Esa es la fase, esa es como que la parte fácil, ¿no? La parte normal, la que todos conocemos. Pero entender a un ser vivo, o sea, porque nosotros podemos decir que, bueno, eso lo hacen, entre comillas, lo hacen los virus. Pero ¿por qué los virus no son considerados como seres vivos? ¿Por qué? Porque un ser vivo es una unidad química. Recuerden, o sea, vean la vida como una unidad química, ¿no? Que es capaz de autorregenerarse y evolucionar. ¿Y qué quiere decir esto? Ok, que un sistema químico como unidad quiere decir que véanlo como si fuera una fábrica, ¿no? Por ejemplo, una fábrica que tiene la fase de producción, tiene la fase de transportación, tiene todo eso, ¿no? O sea, tiene para poder funcionar y poder vivir y poder generar ganancias, ¿no? Lo mismo con los seres vivos. Desde una sola célula tiene orgánulos que permiten, los ribosomas permiten la síntesis de proteína, el mitocondria, la respiración celular. ¿Ok? Y todo esto va, o sea, y todo es un ciclo, ¿no? Y es por eso que si algo falla, es por eso si en el humano, por ejemplo, falla la producción de bilis, nos da hepatitis B, por ejemplo, ¿no? O sea, y así es, ¿no? Es para entender, porque es un sistema, véanlo como una fábrica, ¿ok? Que si falla algo, falla todo.
entonces también es autorregenerable, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía 6 7 años en el skate me rompí un brazo y no me voy a quedar así todo el rato, no. Mi cuerpo se pudo autorregenerar, ¿ok? También es capaz de transferir información molecular, o sea, transferir información de molécula a molécula, ¿no? Ahí lo van a ver en biología ya como tal, que es muy interesante esa clase. Y la evolucionar, ¿no? O sea, es la adaptación. Evolucionar como tal es adaptación, ¿ok? Adaptarse al medio en el que estás, ¿no? Como por ejemplo lo vamos a ver más adelante, ¿no? El dato curioso es que los virus como tal, el coronavirus, el parvovirus, todos esos, no son seres vivos, sino que actúan como si fueran un ser vivo, ¿ok? Siguiente. Recuerden la homeostasis, que homeostasis es literalmente la base para todo ser vivo, ¿ok? Porque todo ser vivo necesita equilibrio en su cuerpo, ¿no? Si tú tienes mucho frío, ¿qué hace tu cuerpo? Libera la hormona tiritante que hace que tú tiembles para generar calor, para generar calor. Si tienes mucho calor como tal, lo que hace tu cuerpo es genera el sudor. Si tienes hambre, te da sensación de hambre. Si ya estás saciado, te da sensación de saciedad, ¿no? O sea, si estás triste, todo es un equilibrio, ¿no? Tanto en lo mental como en lo físico, ¿no? Las variantes de un ser vivo y un inanimado es que son las características de los seres vivos, como pueden ver, metabolismo, homeostasis, crecimiento, excitabilidad y continuidad. ¿Ok? Acá lo más importante que van a poder ver acá es el crecimiento, que es por hipertrofia. Ya saben, o sea, los que van al gimnasio ya saben mucho, ¿no? De eso, ¿no? O sea, que la hipertrofia es generar masa a través de como que inflar, ¿no? Y la hiperplasia, que es crecer como tal, ¿no? Y la excitabilidad, que es la irritabilidad, ¿no? Una persona se vuelve irritable, no es un sentido de, oye, estoy muy irritable, no quiero hablar con nadie. No, eso no es. La irritabilidad es como que te molesta algo o un efecto o te molesta algún tipo de cambio que pasó en tu medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la irritabilidad en los seres humanos pasó porque un ejemplo como tal es el poder comunicarnos, ¿no? La esclerótica, esto que ve en blanco acá, tú ves una vaca, un venado, o un oso, o sea, o una cebra, no tienen esa esclerótica, pero los humanos lo necesitaban porque, por ejemplo, tú para comunicarte así como que está pasando el chico que te gusta, la chica que te gusta, y ahí está tu amigo y no quieres como que ser así, ya tú sabes, pues no quieres ser así como que muy, que se nota, entonces así como que, oye, mira, mira, así no, oye, mira, mira. Esa es una comunicación involuntaria y esa es una evolución de la esclerótica. Y un dato curioso, ¿sabían de que los perros también ya están desarrollando la esclerótica, la parte blanquecita, para poder comunicarse con los humanos? Esa es la irritabilidad, la adaptabilidad. ¿Ok? Acá tengo que admitir que me demoré 10 minutos, como 20 minutos así en completar todo esto. Pero las teorías del origen de la vida no lo vean tanto como mucha teoría, ¿no? O sea, yo les recomiendo que le tomen captura o si no, más tarde les paso mi resumen, les paso este resumen para que, para que lo vean súper fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque las teorías modernas y las teorías antiguas lo van a saber por una palabra, ¿ok? Mira, acá solamente he puesto una palabra y yo ya puedo ver el examen, ¿ok? Lo vamos a ver ahorita, vamos a explicar todas las teorías y luego volvemos y le van a hacer, oye, sí, solamente con una palabra ya sé todo, ¿no? Empezamos con la teoría antigua, ¿no? La generación espontánea. Acá te tiene que venir a la mente Aristóteles, Grecia, ¿no? Cocodrilos por troncos. Eso es lo más sencillo. Después, creacionismo, Dios, pues, ¿no? O sea, que supuestamente es una fuerza divina que vino a crear la vida, ¿no? O también otras religiones, ¿no? La panspermia es así un poco complicada, pero es meteoritos, ¿ok? Recuérdenlo por meteoritos. La quimiosmótica, fenómenos físicos, por Opari, ¿ok? Acá sí ya son dos palabras, pero ya me perdonan, pues. Fenómenos físicos, por Oparin, ¿ok? Ahora las teorías modernas, que mayormente son de evolución, el darwinismo es el más apto. Con darwinismo el más apto ya lo sacan, ¿ok? El neodarwinismo, síntesis moderna, por genética. ¿Por qué? Porque es la combinación del darwinismo con la, con las leyes de Mendel, ¿ok? Y el Lamarck, uso y desuso, ¿ok? Y luego está la teoría endosimbiótica, que como tal, la panspermia y la teoría endosimbiótica no explican el origen de la vida, sino explican o sea, cómo llegó la vida a la Tierra, ¿ok?
A ver, empezamos con la generación espontánea. Se forma la vida a través de la entelequía. Entelequía es fabricado por sí mismo. O sea, más que nada es un proceso físico un proceso filosófico que explica de que la vida se generó de la nada. ¿Ok? La vida surgió de forma espontánea a partir de la materia inerte. Acá un ejemplo, como les había dicho, mira, acá tenemos a nuestro señor Aristóteles diciendo cómo, o tratando de explicar cómo se generó la vida, ¿no? Cómo generaron los cocodrilos, que dice de que un tronco se cayó al río y el tronco poco a poco por la humedad se fue oxidando a terminar de convertirse en un lagarto, ¿no? Que sería en un cocodrilo. Ya, acá lo importante es saber quién está a favor y quién está en contra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que va a venir en el examen. Ya ha venido, a mí me ha venido y le ha venido a mis compañeros. ¿Ok? Ha venido en 2025 uno y 2025 dos. A favor está John Needham. ¿Ok? Que hizo un falso experimento, que hizo un experimento similar a Lázaro Spang, a Lázaro, ¿ok? Que hizo lo mismo, o sea, lo esterilizó un caldo, lo dejó, pero lo que pasa es que no lo puso en el vacío, o sea, no lo cerró bien, lo cerró así como si fuera una tapita, y obviamente se va a malograr, pues, ¿no? Y Pasteur, que acá a mi parecer es el más importante, ¿por qué? Porque él, aparte de generar la pasteurización como el queso pasteurizado, ¿no? Que es poner un caldo, por ejemplo, lo puso al trocas a 80 grados Celsius, luego con un mechero lo curvió y luego lo volvió a curviar, tal así que cuando ponga acá, mira, en esta parte, pone el cultivo de microbios, ¿no? No va a pasar porque va a ser imposible para el microbio pasar, pero ¿qué pasa cuando el frasco está inclinado? Ahí sí se genera la vida, ¿no? Esos fueron los mayores en contra, ¿no? Que de la generación espontánea, ¿ok? Esta es una pregunta que vino en 2025-1 y 2025-2, que también vino en su pretest, ¿ok? Que es, refutaron la teoría de la generación espontánea, ¿ok? Acá fue Francisco Redi y Luis Pasteur, ¿ok? Acá, mira, acá más que nada Uy, discúlpenme. A ver. No se puede. Acá otro consejo que les doy es que usen mucho que usen mucho el descarte en las preguntas. ¿Ok? Porque en biología son 40 preguntas para una hora. Así que tienen creo que 20, un minuto o 40 segundos creo que tienen para responder. Así que vean las preguntas fáciles y márquenlas, sí, márquenla, 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 márquenla. Y las preguntas difíciles, así, si está como que algo complicado, algo así como que están así porque, o sea, como que están entre sí, entre una pregunta y otra, usen descarte, definitivamente. Mira, acá, mira, sin estudiar, bueno, estudiando lo necesario, Francisco Reddy sí, ¿no? Pero Johan Nit, no, pues no sé, porque Johan Nit está a favor. Acá este está bien, obviamente, así que no lo vamos a revisar. Acá Francisco Reddy, acá lo malo está Oparin, ¿ok? Porque Oparin tiene que ver con la quimiosmótica. Acá está John y acá está Aristóteles. Y acá están los dos que están a favor, ¿ok? Entonces, mira, acá, por ejemplo, esta es una pregunta sencilla, pero les va a servir mucho el descarte, ¿ok? Así que yo les recomiendo que lo usen. Ay, Dios. Espérate. Ya. Ahora con la teoría quimiosmótica, ¿ok? Para hacerlo sencillo, la teoría quimiosmótica la propuso Oparin, ¿ok? Acá sí es importante que se acuerden el nombre porque sí preguntan quién lo propuso, ¿ok? A Oparin lo trataron de loco, pero o sea, de verdad lo trataron de loco. Esta teoría nos dice que un ser vivo se originó a través de procesos químicos de una tierra primitiva. ¿Ok? Acá recuerden procesos químicos, procesos físicos, ¿ya? Porque esto tiene que ver con química y física, ¿ok? Dando paso a un caldo primitivo que después formó la primera forma de vida, ¿ok? Que es el protabionte, que ahorita lo vamos a ver. Mira, acá, para explicarles mejor, lo voy a hablar desde su PPT que me han compartido, ¿ya? Eh, Uy, espérense. ¿Pueden ver? Solamente pongan una manito o algo. ¿Se puede ver o no? Ay, ok, ya. Acá está. La quimiosmótica, acá está Oparin, fue un biólogo soviético, y esto ya lo saben, no es necesario. No es necesario. eh,
como que volverlo a decir, ¿no? Ya. Recuerden que la quimiosmótica está separada en dos etapas, la etapa química y la etapa biológica. ¿Ok? Ustedes mismos van a saber que la etapa química es porque está metido metano, el amoníaco, el hidrógeno. ¿Ok? Y la etapa biológica porque por vida. ¿Ya? La atmósfera habría carecido de O2, de oxígeno, de gas de oxígeno. ¿Por qué? Porque no teníamos en ese entonces el- la capa de ozono, de ozono que diga, de ozono. Ya, la atmósfera de la Tierra habría carecido de oxígeno, que es muy importante, ¿ya? Solamente había dióxido de carbono, metano. ¿El metano cómo es? Tienen que aprender química. El metano es CH4. El amoníaco es NH3, NH4. Yo tampoco. El hidrógeno H y el vapor de agua, ¿ok? Interacciones con los rayos ultravioletas, rayos cósmicos, ya. Todo esto dio paso, más que nada, es la Tierra primitiva hacía mucho calor. Profesor, ¿Por ¿me qué? escucha? Porque eh, discúlpenme. Profesor, ¿me escucha? Sí. No se ve la imagen. Digo, la presentación del PowerPoint que había dicho. Ay, a ver, a ver. Ujú. Aparte, pero es un minuto. Ahí pueden ver. Sí, profesor, muchas gracias. Ah, ya. Ya. Para ponerlo en unidad mental, la Tierra primitiva era tenía mucho caos, ¿ok? Habían demasiados rayos, habían muchas descargas eléctricas como tal, los rayos UV, los rayos cósmicos, y también había mucha erupción de volcanes que producía el metano y el CH4, o el metano, el amoníaco y eh, y el CO2, ahí está, ¿ok? El vapor de agua viene de las lluvias, ¿ok? Pero obviamente al tocar el piezo se evaporaba, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, yo les recomiendo que lean su lectura, ¿ok? También es importante que lean las lecturas, por algo están ahí, capaz así antes de dormir, como un cuento, ¿no? Porque están metidos en medicina, pues, no sé, da miedo, pues, ¿no? Tienen que leerse esto. Les recomiendo que lo lean para poder entenderlo mejor, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque viene una pregunta de acá. O sea, lean las lecturas porque los profesores toman preguntas de acá. Ahorita van a ver, mira, acá van a ver CH2, NH3, CH4, y ahorita van a ver una pregunta que vino en la pregunta del examen que viene lo mismo. Entonces, si quieren, o sea, si quieren repasar así fuerte, lean su PPT y también lean la lectura, ¿ok? Pero lo que pasa es que todo esto se combinó, ¿no? O sea, viene acá, viene el rayo, viene o sea, separan las moléculas, combinan moléculas, separan moléculas, combinan moléculas, el calor hacía que se derritieran, se volvieran a convertir, y eso dio paso a producción de los carburos que son los carbonos, y los hidrocarburos. Y después de los hidrocarburos, con la reacción del amoníaco, yo paso al sulfuro, la combinación del sulfuro, del azufre, y todo esto dio paso a la evolución biológica, que es el enfriamiento progresivo de la Tierra, que dio paso al caldo primitivo. ¿Ok? La teoría quimiosmótica, ¿por qué es conocida? Porque por el caldo primitivo. ¿Ok? Recuérdenlo, así, combínenlo, caldito de pollo, caldo nutritivo. ¿Ok? La teoría quimiosmótica, ah, imagínense a Oparin comiéndose un caldo de pollito, pues, ¿no? O sea, un caldo de pollo, ese es un caldo primitivo, un caldo nutritivo, la teoría quimiosmótica, ¿ok? Que da paso a los cacervados o también llamados protobiontes. Que los protobiontes son como que unos protobacterias, protovidas, por así decirlo, por ahora se llama proto, que es como que inicio, algo así, que esto lo que hizo que producción, o sea, de tantas combinaciones de átomos así que se salen, que se unen, que se salen, dio paso a las proteínas y polisacáridos, ¿ok? Esto es la teoría quimiosmótica. Después hay otra cosa, que es Stanley Miller y Harold Urey. ¿Qué lo que hicieron ellos? Fue básicamente poner en práctica y simular una Tierra primitiva en un laboratorio. O sea, lo que hicieron es construir un sistema cerrado que simulaba la atmósfera y el océano primitivo de la Tierra. Y ahí se dio cuenta que de verdad se generaba moléculas orgánicas. Mira, como acá lo pueden observar. De verdad, mira, acá está bueno, si ya te quieres poner un poquito ya más culto, obviamente, se llama la lisina, la alfa-alanina y la alfa-alanina. Y la beta, que es beta-alanina, ¿ok? Que son los ladrillos como tal, ¿no? O sea, que son como que la construcción,
como que las bases, los ladrillos para la vida, ¿ok? Es una teoría aceptada, muy aceptada por la ciencia, así que es una de las más importantes también. Acá están los protobiontes, que son sistemas cerrados. Y acá no hay nada más que ver que por qué se considera vida, ¿por qué? Porque es capaz, tiene la capacidad de dividirse y crecer, ¿ok? Y mantiene lo más importante, la homeostasis, mantiene un equilibrio químico interno, por eso se considera vida, ¿ok? Después, la teoría endosimbiótica, propuesta por Lynn Margulis, que nos dice de que por qué existen los orgánulos. Los orgánulos lo vamos a ver en dos clases, en una clase, o sea, hacia, al toque lo vamos a ver, que un orgánulo es, por ahora se llama orgánulo, ¿no? Porque es un órgano pequeño, ¿no? Por así decirlo, de las células, que cada uno tiene una función y dice que se originó, según Lynn Margulis, en la teoría endosimbiótica, dentro, simbiótica, que pueden compartir y pueden vivir compartiendo, ¿ok? Como Venom con esa película y algo así similar. Que dice que algunos orgánulos de la célula eucariota fueron originalmente bacterias libres, pero que vino una bacteria más grande, se la comió y ahora como podían vivir, o sea, como que uno recibía protección y el otro recibía lo que generaba la célula, ¿no? O sea, por ejemplo, con la mitocondria, con la mitocondria dice que se originó debido a una endosimbiosis, ¿ok? Porque dice que la mitocondria era un ser vivo así, y la célula mayor, la bacteria mayor, necesitaba comer para producir energía, y se comió a la mitocondria, y la mitocondria no murió. ¿Por qué? Porque no había las enzimas necesarias para romper la capa protectora de la mitocondria. Y entonces la mitocondria empezó a generar adentro y eso le favoreció a la célula. Entonces evolucionó así y se quedó así. Eso es vida, para que lo vean. Ok, las evidencias es cloroplastos, mitocondrias, el ADN. El ADN de las mitocondrias y cloroplastos es de tipo circular, al igual que las arqueas y bacterias. Ok, ahora vamos a ver la teoría de la panspermia, que es al toque, que dice que la vida llegó por el cosmos, ¿ok? No explica el origen de la vida, explica cómo la vida llegó a la Tierra, ¿ok? Y ya, ahora sí, volvemos a mi presentación. Ya está todo. Y ahora la siguiente explicación de las preguntas, ¿ok? Es evidencia de la teoría endosimbiótica. Mira, acá sí podríamos usar el descarte, ¿no? Porque es una pregunta un poco más complicada. La existencia de organismos unicelulares eucariotas. Si es endosimbiótica, o sea, tiene que haber dos. Unicelulares no tiene nada que ver. Entonces está mal, ¿ya? La presencia de doble membrana en cloroplastos. Ok, doble membrana es doble capa, ¿no? Doble capa celular. Entonces quiere decir de que antes una mitocondria o un cloroplasto, si tiene doble, es porque antes existió por separado y ya se quedó así. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Plantea plantea el origen de la vida a partir de la evolución química y fenómenos físicos. Acá ya lo había explicado, recuérdenlo. Todo lo que tenga que ver con química, fenómenos físicos, todo eso, caldo nutritivo o caldo primitivo, teoría quimiosmótica. ¿Ok? Mira, acá yo les había dicho lo que les comenté. El experimento de Miller y Urey utilizaron los siguientes gases. Ok. Acá yo les había dicho que no había oxígeno. Yo les había dicho. Mira, acá se puede ver, carecía de oxígeno. ¿Ok? Entonces acá, todo lo que tiene oxígeno se va y queda esto. ¿Ok? NH3, H4, hidrógeno, vapor de agua. Ok, recuérdenlo, porque en la teoría quimiosintética no existía el oxígeno. ¿Ok? El O2 no existía como tal. Existía obviamente el H2O por el vapor de agua, pero no existía el O2 como tal solo. ¿Ok? Recuérdenlo, por favor, porque ya, mira, ya van preguntas y son puntos, y cada punto de verdad les digo que cada punto cuenta. ¿Ok? Y según la teoría planteada por Oparin, señale lo correcto. Ok, dice, la atmósfera primitiva reductora favoreció la polimerización de las moléculas a partir de monómeros elementales. Sí, los compuestos orgánicos fueron rápidamente desintegrados por las condiciones oxidantes de los oxidantes de la atmósfera primitiva. Ahorita lo vamos a ver. La condición de la atmósfera primitiva ya, esto está mal. Esto para empezar, no va.
¿Ok? Miller y Urrea otra vez refutaron, no refutaron, apoyaron la idea. La vida se originó a partir de esporas. Esto tiene que ver la panspermia. ¿Ok? Acá, ¿cuál es la buena? Yo diría que es la C. Favoreció los monómeros a partir, ¿por qué? Porque si no, porque si hubieran sido rápidamente desintegrados, nunca hubiera ocurrido la vida. ¿Ok? Siguiente. Ahora sí vamos a ver las teorías modernas. El lamarxismo o transformismo, el darwinismo y el neodarwinismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el darwinismo y el lamarckismo? ¿Ok? Muchos piensan de que el origen o sea, el origen de la evolución, la teoría de la evolución, fue por Darwin. Y en parte sí, pero más que nada, Lamarck fue el que lo propuso. ¿Ok? Dice que todas las especies, o sea, Lamarckismo viene de Lamarck, ¿no? De John Edward Lamarck, creo que así se llama. Todas las especies actuales provienen de un antecesor extinto que fue sufriendo modificaciones a través de las generaciones. ¿Ok? O sea, quiere decir de que para que una especie de ahorita esté sobreviviendo, quiere decir que hubo una especie que ya se extinguió, que evolucionó a través de los tiempos para volverse la especie actual, ¿no? Como por ejemplo el Homo sapiens como el Homo erectus. No hay, hasta ahorita no hay ningún Homo erectus que se sepa, ¿no? Pero sí hay Homo sapiens sapiens, ¿no? Algo así. Acá los puntos claves son herencia de los caracteres adquiridos a la descendencia, quiere decir la evolución. Ok, acá quiere decir de que si una persona, mira, por ejemplo, acá una jirafa crece porque necesita comer y mientras más largo tiene el cuello, más posibilidad de comer tiene. Ok, entonces eso se va a quedar o sea, eso se va a quedar en sus genes. O sea, el hecho de seguir creciendo su cuello se va a quedar en los genes y le va a transmitir eso a sus hijos y a sus nietos y a sus tataranietos, ¿no? Acá dice que, según Lamarck, las jirafas inicialmente tendrán el cuello corto. Este se les había estirado al alargarlo y comer las hojas de los árboles. La descendencia habría heredado esa característica. ¿Ok? El concepto del uso y desuso. Adaptación al medio y la función hacia el órgano. Y la función hacia el órgano. Eso quiere decir que si un ser vivo necesita un órgano, necesita una función, a lo largo de las generaciones lo va a conseguir. Pero si con esta transformación, con este uso, ya deja de utilizar otras cosas, la va a perder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque gasta energía, gasta y gasta tamaño también. ¿Ok? Como por ejemplo la cola. Nosotros, los humanos, antes teníamos la cola, que es lo más importante, o sea, como que lo más visto, lo más conocido. Teníamos la cola, ¿por qué? Porque era una parte, era un órgano de nuestro cuerpo para poder treparnos mejor a los árboles y mantener y sostenernos mientras estábamos ahí arriba, pues, ¿no? Pero ahora con el paso del tiempo, que ya no andamos trepados en los árboles, desapareció la cola, ¿ya? Igual, mira, acá por ejemplo tenemos una idea de cómo fue. Acá tenemos la cola y acá partió para esto de ratones, ¿ok? Otro, por ejemplo, es este tendón de acá, que este tendón de acá no lo utilizamos para nada. Ahorita mismo no lo utilizamos para nada. Ni cuando vayamos al gimnasio para hacer esto, o sea, porque ya no aporta. ¿Por qué? Porque este es de alta, alta tensión, o sea, quiere decir que recién empieza a funcionar cuando ya llevamos más de 7 horas en un lugar. ¿Y esto para qué servía? Este tendón de acá, o sea, si ustedes hacen así, van a ver que hay un tendón. Y si no lo tienen, es porque ya han evolucionado y ya están más adelantados a nosotros, pues no los no tan evolucionados. Este de acá era para que nuestros antecesores, cuando nosotros parecíamos más un homínido que un humano, era para que cuando estemos trepados así, por tiempo, por varias horas, de 7 a más horas, este recién actuaba y se quedaba así como si fuera una garra. Pero ya poco a poco lo estamos perdiendo. Ese es el concepto del uso y el desuso. Por ejemplo, también se dejó usar el movimiento de las orejas. Es por eso que ya no tenemos tanto movimiento. Pero un músculo que sí se ganó fue el músculo de acá, no me acuerdo ahorita el nombre, que hace que nosotros podamos hacer esto. Así, que también para la comunicación. ¿Ok? Y la tendencia hacia la complejidad. Los seres vivos somos más complejos con el paso de las generaciones. Nosotros nos volvemos más complejos, no nos volvemos menos complejos, ¿ok? Como por ejemplo la evolución o el cambio del caballo a las cebras, ¿no? Nosotros normalmente vemos al caballo con máximo
manchas, ¿no? Con máximo lo vemos un caballo marrón con blanco con manchas, ¿ok? Pero para nada es complejo, porque mayormente suelen ser así de uniformes, ¿no? Pero en cambio la cebra, por el contexto donde ha estado, ha evolucionado más y se ha vuelto más complejo con el color, ¿no? Con el color de sus cejas y la forma de sus orejas, ¿ok? ¿Por qué? Eso es porque supuestamente sus depredadores no pueden ver bien esos colores y se confunde con el ambiente, ¿ok? Acá tenemos una pregunta que también vino en 2025-1 y 2025-2, ¿ok? En los dos últimos exámenes. Teoría que indica la aparición de nuevas especies, que es el resultado de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ok? Este habla de la evolución. Acá muchos se van a confundir, van a decir darwinismo, pero no es darwinismo, ¿ok? Es el amarxismo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el darwinismo y Lamarck? ¿Ok? La diferencia es que uno explica la evolución y otro explica el porqué de la evolución, ¿no? O sea, uno explica qué es la evolución. La evolución es el cambio a través de caracteres adquiridos y Darwin lo que hace es explica por qué se cambia, ¿no? ¿Por qué un ser vivo tiene la necesidad de evolucionar? ¿No? Eso es lo que nos explica Darwin. ¿Ok? Según Darwin, tiene más probabilidad de sobrevivir y reproducirse el que más adaptado está a su ambiente, ¿no? Como por ejemplo, la supervivencia del más apto, ¿no? La necesidad hace el esfuerzo. Una jirafa con cuello largo va a tener más posibilidades de sobrevivir y comer más a comparación de los que tienen el cuello corto, ¿no? Entonces, por lo mismo, al millón de años, a los 2 millones, van a ver que de que todos los seres vivos de esa misma especie son los que tienen la característica que los hace sobrevivir, ¿ok? La existencia de variantes dentro de las especies y razas, ¿ok? Acá podemos ver cómo el humano, esto fue en razas sintéticas, ¿no? No fueron naturales, fueron hechas por el humano, pero es un ejemplo, ¿no? Para dar que el humano adapta o se adapta la raza, pero sin perder el origen, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tenemos otra imagen, que es que son los mismos animales, ¿ok? Del lado Galápagos. Pero lo que vio Darwin es que si va a distintas partes de la isla, va a ver que la misma especie se cambió o evolucionó, se cambió la parte de su pico para su necesidad. Y eso fue la evolución, pues, ¿no? Y un dato curioso, también la alta capacidad reproductiva. Aparte de eso, un dato curioso, los humanos no tenemos razas, ¿ok? ¿Por qué? Porque aparte de ser un problema étnico, o sea, un problema que ha tenido o sea, porque varios conflictos porque, o sea, ha sido usada para denigrar y ha sido parte del clasismo y racismo. Se ha demostrado que una persona totalmente opuesta entre sí tiene el 99% igual que, el 99,9% igual que la otra persona. ¿Ok? O sea, quiere decir que tú y yo tenemos el 99% similar, nos cambian solamente 1%. Y un dato curioso también es que somos tan iguales entre todos, entre China y Perú, entre Estados Unidos y Taiwán, por ejemplo. O sea, hay tanta igualdad que ya no se puede considerar raza, que todos somos iguales. ¿Ok? Por ejemplo, se dice que si tú agarras a un orangután de la misma selva de otro orangután, hay 3% de cambio biológico, imagínate, de la misma selva. Así es por eso que los humanos no hay razas, pues. Y el no darwinismo, para que lo vean fácil, es la combinación, ¿ok? Porque algo que no puede explicar Darwin es cómo, cómo el cuerpo, los padres podían transmitir las características buenas a sus hijos, o sea, las características que cambió y es por el ADN, ¿ok? Por la teoría de Mendel. Dice, la síntesis moderna, por algo se llama síntesis. Síntesis es combinación, apego, combinación. La síntesis moderna unifica la teoría de Mendel con el darwinismo, ¿no? Para que lo vean sencillo, eh, estudios de Darwin y Wallace, mira acá, ese es un chiste, pues, ¿no? O sea, ríanse, ríanse, por favor. Mira, acá lo voy a hacer zoom. Ay, no, ¿qué hice? Espérense. Ya está. Los estudios de Darwin y Wallace con la ley de Mendel se combinaron, la evolución por selección natural y la transmisión de herencia genética dieron paso a la evolución biológica. Ese es el neodarwinismo, es lo que explica, ¿ok? Eso es.
Y la evolución. Cómo nosotros pasamos a ser unas personas que cuadrúpedas, como los paratrópicos, hasta llegar a ser el Homo sapiens sapiens. ¿Ok? El desarrollo evolutivo de las características humanas que diferencian a los homínidos de sus ancestros primates. ¿Ok? Implicó las siguientes transformaciones. El bipedalismo, caminar sobre dos miembros posteriores, hizo que nuestras piernas sean más largas que nuestros brazos. ¿Ok? Aumento de la masa cerebral, la modificación de la mandíbula y de los dientes, el perfeccionamiento de fábrica y uso de herramientas, y el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Todo esto ocurrió por la adaptación como tal, ¿no? O sea, que el humano iba adaptándose de ser nómada a ser sedentario, ¿no? Y un dato curioso, lo van a ver en la historia de la medicina cuando lo lleven, van a ver por qué, o sea, cómo el humano fue el único animal que evolucionó y hizo crecer su cerebro. Y eso fue, ¿por qué? Porque nosotros conocimos el fuego. ¿Ok? Eso es alto, o sea, aparte de pero es un dato curioso. Nosotros los humanos desarrollamos el cerebro, ¿por qué? Porque antes nosotros comíamos carne sin cocinar y eso hacía que necesitábamos más masticaciones, ¿no? O sea, si ahora necesitamos para pasar su bistec 15, 20 masticaciones, antes necesitábamos 100, 150, 200 masticaciones, porque era dura, pues no era así. Y también para digerirlo, el cuerpo necesitaba más sangre y más acá y acá, pues, ¿no? Que cuando empezamos a cocinar la carne, ya dejamos de utilizar eso. Y entonces direccionamos la energía que nos quedó en evolucionar el cerebro. Y así fue como pasamos del desarrollo del lenguaje y comunicación y la fabricación de herramientas y también la modificación de la mandíbula. Todo eso explica muchas cosas, ¿no? Y también vamos a ver a Carlos Linneo, que él nos dio la clasificación de los seres vivos. ¿Ok? Carlos Linneo en 1700 es considerado el padre de la taxonomía. Recuerden eso. Carlos Linneo, considerado padre de la taxonomía. Esto fue porque vino una pregunta en 2024-2 sobre quién era considerado el padre de la taxonomía y muchos de mis compañeros se confundieron. ¿Ok? El sistema lineal de clasificación consiste en la jerarquía de grupos llamados taxa, taxón en singular, ¿ok? El reino de ese grupo más grande incluso consiste en que los organismos comparten pocas similitudes en similitudes básicas, ¿ok? Las especies son más pequeñas y exclusivos y luego viene el género, o sea, la familia, el orden, clase, filo, ¿ok? Y las especies, o sea, lo que más está combinado entre sí son las especies, ¿no? Que están relacionadas, agrupadas en un género. El reino, ya sabemos que es el reino Animalia, el reino Fungi, el protista, la arqueobacteria y las eucobacterias, ¿ya? Después el filo, que son los animales. Por ejemplo, mira, acá vamos a poner cómo es el ser humano, ¿ok? El ser humano es del reino Animalia, organismo capaz de moverse por sí mismo. Del filo del filo tipo animales con columna, ¿ok? Que son los cordados, si mal no recuerdo, ajá. La clase son mamíferos, que son cordados con pelo, con pelaje, pelo y glándulas mamarias. Ya ves cómo poco a poco se van dividiendo así por más características, más características. El orden es primates, mamíferos con clavícula y dedos prensiles, o sea, que quiere decir que podemos hacer esto. Así, para acá, para arriba, para atrás, para acá, y los dedos así, ¿ok? Todos pertenecemos a la rama de los primates. La familia, todos somos homínidos, primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. ¿Ok? El género, somos Homo, homínidos con una postura erguida y cerebros grandes. Y especie, Homo sapiens sapiens, ¿no? Miembro de un género con una frente alta y huesos extraños delgados. ¿Ok? Y es así como todos los animales, que es más de 1 millón, creo que, de especies, están divididas en todo esto, ¿no? Y es para no estar desordenados, ¿no? Porque muchos piensan de que, ¿qué tienen en común, por ejemplo, una ballena con un humano? Una persona normal diría, no, no tiene nada en común. Si la ballena es un pez y el humano es una persona que camina sin pelo, ¿no? O sea, un poco raro. Pero no, los dos somos mamíferos. O sea, y es por eso que hay mucha distinción, ¿no? Y me parece que acá acabamos. Sí, esta clase es relativamente corta.